buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos a Reyes del Ring, vuestro podcast favorito de lucha libre. Aquí estamos un día más para comentar toda la actualidad de la WWE y a mi lado está, como siempre, Mario Iglesias. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, David, con muchísimas ganas porque hoy, aunque estemos en un día distinto, es un día especial porque hoy vamos a comentar todo lo que pasó en Money in the Bank y vaya pay-per-view que tuvimos. Sí, porque pasaron muchas cosas, tuvimos muchas sorpresas y al final ganadores inesperados en un caso, en otro tal vez no tanto. Lo que está claro, Mario, antes de empezar, porque hay que ir directamente ya a la chicha, tema predicciones, no acertamos ni por casualidad. No, la verdad que no, pero claro, viendo los resultados hay que decir que es que era muy difícil, las cosas como son. Yo no esperaba muchos de los ganadores y vaya, aún así hay que decir que algunos me han parecido bien, otros no me han parecido tan bien, pero ahora lo comentaremos más a fondo. Pero es verdad que de cara a hacer apuestas era muy complicado en este Money in the Bank. Pues mira, ya que lo pides, que así se cumplan tus deseos, y vamos a repasar combate a combate lo que fue Money in the Bank. Y empezamos con el opener, que fue el Money in the Bank femenino, una lucha en la que Naomi finalmente, sin ser la favorita creo que prácticamente de nadie en lo que a resultados se refería, acabó llevándose el maletín, Mario. Sí, una lucha extraña. Hay que decir que yo pensaba que iba a ser una lucha maravillosa en la que veríamos a las 6 luchadoras, porque eran 6 pedazos de luchadoras impresionantes. Las veríamos con grandes spots a todas y demás. Para mí una lucha que fue bastante lenta y que podían haber aprovechado mucho más, porque con las 6 que había, para mí no terminaron de hacer un combate suficientemente bueno para considerarlo el que para mí podía haber sido el mejor combate de la noche, por nombres. Sí, y además también porque realmente la estipulación invita a pensar en que va a ser un combate muy dinámico o va a ser un combate como sucedió, en este caso, muy lento con spots que sean muy disruptivos. ¿Cuál es el problema? Que tampoco tuvimos tantos spots, es decir, yo así a bote pronto recuerdo el doble sunset flip de, si no me equivoco, son Alexa y Roxanne sobre Sí. unas escaleras. Luego también tuvimos el Devil Kiss de Stephanie Baker sobre la escalera, que ese sí que me pareció bastante interesante porque no se había visto antes, y poquito más en cuanto a espectacularidad o a riesgo. Pero en líneas generales sí que fue un combate, no lo diría malo, pero sí que decepcionante. Y eso habla en parte de la alta expectativa que teníamos con esta lucha, en la que realmente, y te lo tengo que decir, no hay una MVP muy destacada. No, quizás por el tema de los spots y demás, por cómo fueron aclamadas por el público, igual te diría Stephanie Baker, porque yo creo que el Devil Kiss fue el momento más especial de la lucha. Ahí creo que todos estamos de acuerdo y que llama muchísimo la atención, pero claro, también es que hay que decir que Stephanie Baker venía de Worlds Collide, que fue unas horas antes, o sea que también esto lo quiero comentar. Un problema grande de Money in the Bank, sobre todo al inicio, fue que al haber el evento de Worlds Collide antes, mucha gente que iba a los dos eventos estaba llegando todavía. Así que la primera lucha, de hecho, fue... Bueno, sí que había público, pero se veía la arena bastante vacía. Sí, eso se filtró en una de las tomas que vimos a Naomi con el maletín cuando estaba ya en lo alto de la escalera. Vimos cómo estaba bastante vacío la arena, digamos, en la parte que te suelen enfocar, ¿no? La parte, digamos, que va de cara al cuadrilátero. Y ahora que ha salido el nombre de Naomi, claro, primero que nada, claro, opinión que te merece Naomi como ganadora. ¿Tú crees que es buena Miss Money in the Bank? A ver, aquí hay varios puntos. Yo tengo que decir que siempre que ocurren sorpresas, creo que todos estamos de acuerdo con que tienen, o sea, son interesantes, porque claro, es algo que no te esperas. Pero no sé hasta qué punto Naomi ahora mismo está para ser Money in the Bank. O sea, cuando hicimos las predicciones, ninguno la poníamos como Money in the Bank porque al final sí que es verdad que ha cambiado mucho el personaje de Naomi, que es mucho mejor el actual, pero claro, a día de hoy, ya estamos en 2025, una luchadora que ha sido campeona, creo que de ambas marcas, que ha tenido un pasado como campeona, que realmente ya no parece que pueda aportar muchísimo o
no pueda o que no vaya a aportar más que las luchadoras que están actualmente. Entonces, yo no sé hasta qué punto es buen Money in the Bank. Te diría que por un lado bien, por el hecho de que es una sorpresa, pero yo al menos no es la opción que habría elegido. Como tú bien sabes y como dije en las predicciones, mi opción era Roxanne Pérez y entiendo que, o sea, no entiendo realmente que no haya ganado ella. He de decirte que con el paso de las horas, cada vez compro más el Money in the Bank de Naomi, porque al final, si te lo paras a pensar, había 3 luchadoras que debutaban en Money in the Bank, como eran Stephanie Baker, Julia y Roxanne Pérez, que hacía relativamente poco que habían subido al main roster. Luego tenías a Rhea Ripley, que realmente no necesita de un maletín para obtener una oportunidad titular. Así que la cosa estaba entre Naomi o Alexa Bliss. Y como parece que Alexa ya está fuera de la órbita de los campeonatos, que ya es simplemente reforzar su personaje, claro, al final un poco gana Naomi tal vez por descarte, pero el hecho de ser heel yo creo que le ayuda bastante. Y además con este nuevo personaje que adoptó hace unos meses, dentro de lo que cabe, no me parece una opción tan mala. Es decir, yo creo que la gente no estará satisfecha porque Naomi no creo que sea la favorita de nadie, al menos de este elenco de superestrellas que participaban, pero dentro de lo que puede ser la construcción de una historia, Naomi puede ser la mejor ganadora, y ahora veremos también, y esto es muy importante, cómo la construyen como Miss Money in the Bank, porque no sé por qué, parece que WWE tiene una máxima que es: la persona que gana el Money in the Bank automáticamente pasa a perder todas las luchas que dispute, salvo la lucha en la que canjea el maletín, que ahí raro es que falle en ese canjeo. Hombre, pues esperemos que no, sobre todo porque los dos Money in the Bank de este año son dos heels y, claro, a priori bastante dominantes en sus respectivas divisiones, entonces esperemos que no ocurra así en este caso. Sí que es verdad que lo que tú dices, que Naomi, de cara a construirla con este nuevo personaje, para construirla como Money in the Bank, sí que puede ser una gran ganadora del maletín. Así que vamos a ver lo que ocurre, pero bueno, de momento, aún así, a pesar de las críticas, yo banco que sea Naomi antes que otras luchadoras, porque como tú has dicho, yo Rhea Ripley no la veía, Alexa Bliss me parece que ya no está para... que aparte de que creo que no lo necesita el maletín, no está para irse a por los campeonatos mundiales, y es verdad que al haber 3 debutantes, pues hombre, queda un poco extraño todo. Quizás la que más opciones tenía de las 3 debutantes era Roxanne. Y claro, ahora también surge una duda, porque todo invita a pensar en que Naomi, si se queda en SmackDown como tiene pinta, tendrá que ir a por Tiffany Stratton. Veremos qué pasa este viernes cuando sea el primer SmackDown post Money in the Bank, y a ver cómo empiezan ya a elaborar ese camino de Naomi hacia el título mundial. Pero claro, también se podría dar la situación en la que haga un cambio de marca y vaya a por la campeona de Raw, que en este caso es Io Sky, que eso también yo creo que es importante, el hecho de que al portador del maletín o a la portadora del maletín la tienes que construir como una amenaza seria hacia los dos campeonatos, y eso aplica en este caso tanto para Naomi como ya hablaremos más adelante, para Seth Rollins. Pero bueno, yo creo que en líneas generales, decisión acertada, la verdad. Yo creo que bien Naomi como Miss Money in the Bank, aunque no fuera la favorita. Y sobre todo yo quiero incidir en eso, en que ahora que le han dado ya el push definitivo y que se nota que confían en su nuevo personaje en esta versión heel, a ver cómo la guían a partir de ahora. Sí, yo lo único que no quiero es que si le das el Money in the Bank y le acabas haciendo campeona, espero que sea para darle un reinado alejada de Jade Cargill, sobre todo, porque creo que no está ahora mismo la rivalidad como para que sea por un título mundial. Yo creo que a Naomi se le puede construir de otra manera. Y sobre todo que no sea campeona de transición para Claro. que sea Jade Cargill la que destrone a Naomi. Si avanzamos un poquito más, encontramos una lucha que surgió casi que de la nada en Worlds Collide, que fuese Dominic Mysterio contra Octagon Junior, una lucha por el campeonato intercontinental. Si no me equivoco, la segunda defensa de Dominic con este campeonato después de la que tuvo contra Penta en Backlash. Una lucha muy cortita, son 5 minutos de combate, en la que realmente yo recuerdo estar viendo la lucha, que se acabara y decir, ¿ya? Es decir,
¿Por qué tan breve? Yo creo que esto, o sea, no me gusta decirlo porque parece que siempre estemos criticando a Triple H, pero creo que en este caso es una lucha que no estaba pactada y que realmente habría sido planificada de última hora, que seguramente mucha gente en Twitter, muchos usuarios criticarían que Money in the Bank tuviera solo 4 combates, esperábamos todos un quinto, de hecho en el podcast lo decíamos el viernes, que lo normal era que fuesen 5 combates y esperábamos que hubiera uno más. Claro, viendo que seguramente se llenaron de críticas las redes, pues Triple H optó por elegir alguna defensa de algún título. Bien porque Dominic defienda el campeonato intercontinental, ya era hora de que vuelva a tener una defensa, y bien por el rival, porque a mí me parece que es darle una oportunidad a un luchador que a mí al menos me gustó bastante en el ring lo que hizo Octagon Jr. Se le ve que es verdad que es un luchador estilo mexicano, muy acrobático, muy aéreo, y eso obviamente te llama la atención. Pero claro, yo una lucha solo de 5 minutos, pues hombre, no lo termino de ver y me parece que se podía haber planeado mucho mejor para tener un mejor combate. Y realmente son 5 minutos los que te diría que 4 y medio los he estado mirando Octagon Jr., que Dominic tiene un momento al principio y al final, gracias a la interferencia de Liv Morgan, pero más allá de eso, es que es todo el rato Octagon llevando el ritmo y el peso de la lucha, que eso habla muy bien de él, pero claro, ahora la pregunta del millón es, ya con la alianza esta que en su día se anunció, bueno, más que alianza compra, de WWE sobre AAA, si veremos a luchadores de AAA de forma más recurrente en el main roster. Hombre, debería, porque de hecho de que yo creo que son muy aprovechables los luchadores de AAA. Yo creo que además, de cara a darle pues como esa guerra de marcas, ¿no? que siempre vemos, como ha pasado con Joe Hendry con TNA, yo creo que es muy interesante. Además, hay que decir que yo esto lo sé porque lo he leído bastante en redes y demás. En México los títulos no suelen importar demasiado, así que también podrían llegar algunos títulos de AAA hacia la WWE, que al final, pues en México dan un poco igual, pero dentro de la WWE, pues ver, por ejemplo, no sé, a Chad Gable, que lo veíamos el otro día luchar, pues verlo con un cinturón en su cintura, aunque no sea de la WWE, pero ya te va a dar algo más de prestigio. Y yo creo que sí, yo creo que la idea de la compra de AAA es que empiecen a aparecer más luchadores así en WWE, que me queda la incógnita de, por ejemplo, claro, hay ex WWE en AAA y hay uno muy claro. Yo no sé si volverá Alberto del Río a la WWE. Yo creo que no, porque no acabo en buenos términos con WWE, así que será de las pocas superestrellas, creo, que quedarán como fuera de ese acuerdo de intercambio de superestrellas. Y también hay que decir que realmente la lucha libre mexicana es bastante diferente a la lucha libre de Estados Unidos. Es decir, tú ves el ritmo de combate que tienen los luchadores de World Collide de AAA respecto a los de WWE, y claro, porque hay detrás mexicanos que tienen esas raíces y esa base de lucha. Pero, por ejemplo, Dominic, por ya coger los protagonistas de este combate, tenía un ritmo de lucha mucho más pausado que el de Octagon Jr., que era todo el rato para arriba, para abajo, dando volteretas. Y bueno, respecto al resultado, entendemos que WWE hizo lo correcto, es decir, no le iba a dar el campeonato a Octagon Jr. porque no procedía, una lucha sin historia más allá de la interferencia de Dominic en Worlds Collide horas antes. Y claro, segunda defensa de Dominic Mysterio, que insistimos, creo que más allá de lo que puedan llegar a construir con Finn Balor, tampoco es que tenga muchos retadores por su cinturón. No, y aparte te diría que el reinado de Dominic parece que está siendo más reinado de Liv Morgan y de Roxanne, porque creo que son más las protagonistas de esta historia, que de Dominic. Es decir, creo que él está más en medio de todo esto, de toda esta rivalidad que se va a gestar en el futuro seguramente, que siendo el protagonista, que realmente, a priori siendo el campeón, debería ser el protagonista. Veremos lo que acaba pasando con Dominic, porque no está teniendo ni el protagonismo en general, ni con su rivalidad ni nada, tampoco tiene rivales ahora mismo, entonces está siendo bastante extraño todo esto.
y a ver cómo se gesta hasta llegar a Finn Balor, que a priori parece que es el que va a optar por el campeonato intercontinental, aunque también se está hablando mucho de AJ Styles, que quiere buscar ese campeonato intercontinental de nuevo, así que a ver lo que acaba haciendo la WWE. Sí, porque de hecho AJ Styles por un momento parecía que iba a estar en WrestleMania compitiendo por el campeonato intercontinental, luego al final acabó yéndose por otra vía, pero es que es lo que comentas, es que ahora mismo el campeonato intercontinental realmente está por debajo de esta enemistad entre Liv Morgan y Roxanne, que tiene de por medio a Finn Balor en el equipo de Roxanne y a Dominic en el equipo de Liv, lo que invita a pensar en que en algún momento de los próximos meses veremos una lucha entre Dominic y Liv contra Roxanne y Finn Balor, posiblemente cuando ya se dé este quiebre definitivo, que además entiendo que vendría también con Dominic fuera del Judgment Day, sería lo lógico, porque al final es una facción heel y Dominic ya, a ver, las cosas como son, la gente le ama, o sea, tiene un trato de face a pesar de ser heel, y lo único que habría que ver es, bueno, Liv Morgan sí que es heel ya consagrada, pero bueno, son evidentemente buqueos a futuro, pero yo creo que es bastante claro que esa lucha se acabará dando. Pero insistimos, y retomando el tema del campeonato intercontinental, es que deberían volver a darle la importancia que tuvo en su día, porque realmente desde que lo pierde Gunther, el campeonato intercontinental ha sufrido una devaluación importante. Con Bron Breakker parecía que tenía un poquito más de importancia, que volvía a ser esa figura, por decirlo de alguna forma, de impulso hacia jóvenes talentos, pero es que ahora con Dominic ha vuelto a la nada misma. Sí, de hecho, bueno, yo creo que son momentos incluso de transición, te diría, del campeonato intercontinental. Tiene momentos de futuras estrellas que pueden tener mucho dominio, mucha dominancia en el ring. Pasó con Gunther, pasó con Bron Breakker, y si te fijas, parece que siempre tiene el mismo método la WWE, pero después de ese momento de un luchador tan dominante, llega un luchador que es inesperado pero querido por el público. En el caso de Gunther fue con Sami Zayn y en el caso de Bron Breakker ha sido Dominic. Y claro, vemos que ese tipo de campeones, claro, te hacen muy feliz en el momento porque todo el mundo quería, al menos allí en Estados Unidos, todo el mundo quería que ganase tanto Sami como Dominic el campeonato intercontinental. Pero claro, de cara a tener un reinado, nunca terminan de convencer. Y lo estamos viendo otra vez más con Dominic. A ver cómo gestionan el tema del campeonato intercontinental y de esta historia 4, pero yo creo que tienen que pegar un volantazo, dar un cambio de rumbo y encauzar la situación. Otro combate que también estuvo, yo creo que bastante bien, y una rivalidad que promete mucho, es este Becky Lynch contra Lyra Valkyria, en el que Lyra perdió su campeonato. Tenemos nueva campeona intercontinental, en este caso es Becky Lynch, un resultado que a mí he de decirte que me gusta muchísimo. A mí también, de hecho, claro, te diría que es la única lucha que acerté del todo. Yo sabía que Becky, o yo pensaba al menos que Becky tenía que ganar a Lyra. Además, lo que me gustó es que otra vez, bueno, de hecho te diría que fue el combate que empezó a subir un poco el nivel de las luchas en Money in the Bank. Y me gusta que, de hecho, vuelvan a dar un gran combate entre ellas porque se ve que tienen mucha química en el ring, que eso les viene genial, y han demostrado que lo que ocurrió en Backlash, que no es casualidad, que realmente son dos grandes luchadoras y que funcionan muy bien juntas. Será una trilogía que seguramente acabe en Evolution, pero claro, es que ahora se ha metido también Bayley por esta rivalidad, así que habrá que ver cómo lo llevan. Ciñéndonos al combate, sí que es cierto que yo creo que es un pelín peor la lucha que Backlash, pero claro, es que Backlash te pone el listón muy alto de las dos, y el desempeño en este combate me parece muy bueno. Lo único que no me acaba de llamar es el final, es ese roll-up, porque al final es una secuencia de paquetitos de una a otra una, en el que al final acaba imponiéndose Becky Lynch, y realmente después de la lucha se hace lo mismo que en el Primo y la FBN anterior, que no deja de ser que la persona que ha perdido acabe por encima de la ganadora de la lucha. Recordemos que en Backlash fue Becky Lynch quien atacó a Lyra Valkyria, y en este caso Lyra Valkyria, después de, no sé cómo decirlo, de
las provocaciones de Becky Lynch, acabó por atacar a la irlandesa y así quedamos, con un 1-1, yo creo que perfecto, pero claro, estás haciendo que la reciente campeona, porque acaba de ganar el campeonato, ya se vea débil. Yo al menos, mira, de cara a lo que tú estabas mencionando del paquetito y detrás del roll-up, lo que yo tengo que decir que supongo que es el resultado del combate es así para intentar seguir la rivalidad, que a priori es lo que tendría que ocurrir. Claro, viendo también que acaba la lucha, Becky Lynch le hace como reconóceme como campeona y demás cosas, es verdad que Laira pues lógicamente tiene ese cabreo, le hace el suplex y parece que la rivalidad iba a ir hacia Evolution, pero claro, con lo que ha pasado en Raw esta noche, a mí ahora me deja bastantes dudas, porque lo normal era, bueno, y lo que veníamos avisando nosotros, era que esta rivalidad iba a ser una trilogía que iba a cerrarse en Evolution, seguramente ya con victoria de Becky Lynch, pero a mí esta entrada de Bayley tan repentina me pareció algo extraño. Sí, tal vez tendrían que haberse guardado este regreso para un pelín más adelante, tal vez para el post de Evolution o para el mismo pay-per-view que interfiriera de alguna forma. Pero bueno, Becky Lynch, que con esto ya también es campeona Grand Slam, si no me equivoco, porque ya ha ganado campeonato tanto de NXT como del main roster, como ahora el Intercontinental. Así que en este caso ahora sí que el campeonato intercontinental, que es la segunda ganadora, porque recordemos que Lyra Valkyria estaba siendo la campeona desde que se activó el campeonato. Veremos también Becky Lynch qué tipo de reinado tienes. ¿Es un reinado largo o un reinado corto? Porque en este tramo de año 2025, que va un poco desde el post de WrestleMania hasta el día que estamos grabando esto, hasta el 10 de junio, el campeonato intercontinental femenino ha tenido un auge de importancia, que recuerdo que lo pedimos en su día, que en este caso bien, porque nos han hecho caso, porque se ha favorecido y se ha visto, por ejemplo, que Lyra Valkyria es una excelente luchadora y que Becky Lynch, que yo creo que a nivel de talento in-ring no está al nivel de Lyra, pero es una luchadora que acompaña muy bien y eso también es importante, el hecho de hacer que la lucha sea fluida, y yo creo que eso se agradece. Pero claro, ahora Becky, que recordemos es una luchadora con una ascendencia brutal en la división femenina, yo creo que debe tener un reinado fuerte y sobre todo, ya no solo por ella, sino para consolidar el campeonato de los Estados Unidos como un título importante. De hecho, te diría que esta rivalidad le ha favorecido muchísimo a Lyra, bueno, tanto a Lyra como al campeonato, porque tener una retadora como Becky Lynch, que a priori es la gran atracción de la división femenina desde hace muchísimos años, siempre te va a dar algo de presencia en los shows, y esto ha hecho que se forje esta rivalidad y que de hecho aparezca mucho más en los shows semanales, el campeonato intercontinental, que antes no aparecía. Muy bien en ese sentido, y yo creo que ahora, teniéndolo Becky Lynch, independientemente de si sigue la rivalidad con Lyra, yo creo que Becky va a seguir apareciendo en los shows porque tiene un gran atractivo para el público, a la gente le encanta Becky Lynch, no es ningún secreto, y yo creo que es el momento de impulsar más aún el campeonato intercontinental y más con una cara como Becky Lynch. Y bueno, yo creo que compartimos idea en que no será en Night of Champions, sino que será en Evolution, cuando se defina esta trilogía de combates entre las irlandesas. Recordemos Evolution, que será el 13 de julio. De aquí a un mes prácticamente se celebrará el evento, que, recordemos, solamente cuenta con luchas femeninas, porque, hay que mencionar esto, el próximo Premium Live Event de WWE realmente es Night of Champions, que es en Arabia Saudí, que ya sabemos que no hay especial interés, por así decirlo, en los combates femeninos, aunque en los últimos años sí que ha habido luchas entre mujeres, pero no es la tónica habitual, y yo creo que con la que tengan, con la final del torneo de Queen of the Ring, tendrán ya más que suficiente y dejarán este cierre de 3 combates entre Lyra y Becky para un evento importante como es Evolution. Seguramente sí, porque ya sabemos que en Arabia no suele haber combates femeninos. De hecho, normalmente los que yo recuerdo, al menos los eventos que recuerdo, los Crown Jewel y Super Showdown, o no ha habido, o había uno solo. Y además, lógicamente, pues, bueno, lógicamente no, pero por las costumbres religiosas de este tipo de países, las luchadoras
tienen que salir muchísimo más tapadas, así que lo lógico es que no haya más combates, y de hecho yo no sé ni si habrá en Night of Champions. Veremos lo que acaba pasando, así que ahí lo dejamos. A ver, habrá, porque es la final del Queen of the Ring, Sí. pero claro, sería haber un combate más allá del que ya está estipulado en un primer momento. Si pasamos a la lucha del pre-main event, tenemos el combate de escaleras masculino, esta lucha Money in the Bank que vimos a Seth Rollins convertirse por segunda vez en Mr. Money in the Bank, una lucha yo creo que bastante caótica, que tuvimos, entre otras muchísimas cosas, por fin ya la traición de Kof Fatua Solo Sikoa, y que quiero que me digas tu opinión, Mario, sobre la lucha, porque he leído de todo, que es muy buen combate, a gente que no le ha gustado, que no le ha convencido. Yo estoy un poco en mitad, y es la misma sensación que te deja el Money in the Bank femenino, que para todo lo que había podía dar un poquito más. Yo tengo que decir que me gustó mucho más este maletín que el femenino. Creo que se gestionaron mejor las cosas. Yo creo que al menos quizás estaban o lo tenían más claro el guión, o no sé realmente, pero yo al menos los vi conectar mejor a los luchadores y no vi una lucha tan lenta. Vi muchísimos spots que vinieron muy bien, se juntaron un montón de cosas, y yo creo que también el hecho de que tú tenías dos luchadores que, aparte de que se entienden muchísimo en el ring entre ellos, que son puro espectáculo, como Andrade y Penta, que para mí, sinceramente, fueron los MVPs de esta lucha. O sea, increíble lo de Andrade, cada año se supera, y Penta en su primera lucha de escaleras, que podíamos tener dudas porque nunca había luchado en Money in the Bank, porque era algo diferente, era algo nuevo para él, pero vaya actuación. O sea, a mí, impresionantes los dos. Hay un momento de Penta que literalmente vuela hacia los 5 luchadores que están debajo del ring, que es espectacular. No sé, maravilloso realmente. A mí me gustó mucho esta lucha realmente para lo que fue, y lo único que destacaría que no me gustó es que el final creo que es de los más anticlimáticos que recuerdo. O sea, yo al menos cuando estaba subiendo Seth Rollins, yo pensaba que en ese momento iba a llegar alguien a tirarlo de la escalera y llevarse el maletín, que yo pensaba que iba a ser el LA Knight además, pero no fue así, se lo llevó Seth Rollins, así que, bueno. De hecho, el final de la lucha es un poco ese mano a mano entre Seth Rollins y LA Knight, y de ahí se tenía que definir el ganador. Has mencionado el nombre de Penta y de Andrade, que creo que estamos de acuerdo en que son los MVPs de la noche, pero te quiero hacer una pregunta porque me parece bastante interesante. Si tuvieras que elegir el spot del combate, que yo creo que hay dos grandes candidatos, uno es ese Mexican Destroyer de Penta Andrade sobre una escalera que estaba a modo de puente, y por otro lado está esa secuencia del Gran Americano que escala por una escalera que estaba apoyada en uno de los postes, accede al cuadrilátero, no recuerdo ahora a quién acaba echando de la escalera que estaba ahí para recoger el maletín, que yo en ese momento te prometo que pensé, hostia, gana el Gran Americano, me vuelvo loco. Y apareció LA Knight de la nada a hacerle un suplex que quedó precioso. O sea, es un spot que repites 1000 veces y no te queda tan bien. A partir de ahí, a ti personalmente, ¿qué spot te gusta más? Mira, como espectacular, a mí el que me parece más espectacular de los dos es el Mexican Destroyer de Penta sobre una escalera. Es algo que no habíamos visto nunca y que es muy sorprendente por cómo suena el golpe y todo. O sea, a mí me flipó ese momento, también con el grito del público y demás. O sea, está muy bien hecho. Y es verdad que eso que el que tú comentabas, cómo escala de repente el Grande Americano como un pillo, porque es que eso lo hace muy bien. Y es un momento en el que yo también pensé que iban a llevarse el maletín el Grande Americano, que yo estaba en plan, no me digas que da sorpresa. Pero no fue así. Y además creo que está muy bien cerrado ese spot de Grande Americano con el suplex de LA Knight, que queda impresionante. O sea que, claro, si me tengo que quedar con uno de los dos, yo me quedo con el de Penta porque me impresionó mucho más en el momento, pero los dos son una brutalidad y me flipa que los dos hayan sido... O sea, me flipa que además sean los luchadores que a priori no eran tan favoritos, porque eran Andrade, Penta y el Grande Americano, que son fueron casi los 3 últimos luchadores que ganan las clasificatorias, y
y por los que la gente prácticamente ni apostaba para que ganaran el Money in the Bank. Y recordamos además un grande americano que había competido horas antes en Worlds Collide contra el hijo del vikingo en un combatazo. Hay que decirlo, muy recomendable para ir a verlo. Y claro, ahora tenemos Seth in the Bank. Tenemos a Seth Rollins, que es la gran cara de WWE, al menos a día de hoy, junto con John Cena, que eso ya pues competir en otra división. Pero, claro, ahora es casi que inevitable pensar que Seth Rollins será el que canjee el maletín, entendemos que por el campeonato de los pesos pesados. Pero claro, lo que ha pasado hoy, esta noche, en Raw, puede hacer que la cosa cambie un poco. Es lo que a mí me genera más dudas ahora, porque, claro, tal y como se estaba construyendo todo, o sea, yo en mi mente, muy soñador, ¿vale? Pero en mi mente, yo lo que planteaba era, pues, un Seth Rollins quitando el campeonato a Jey Uso, canjeando, como el gran villano que es, haciendo más grande aún la facción, y que el héroe final acabase siendo CM Punk, que acabase quitándole el cinturón en WrestleMania o en algún otro Premium Live Event grande. Claro, con lo que ha pasado esta noche en Raw, a mí me deja bastante frío y no sé lo que va a pasar. Obviamente, creo que Seth Rollins, para mí, no era la opción más... O sea, para mí no era la mejor opción. Creo que por la situación de donde era Money in the Bank, porque lleva 2 años muy over con el público y por todo lo que genera realmente LA Knight, creo que tenía que ser él el Money in the Bank, porque además era su última oportunidad para ser campeón mundial, para mí. Que eso también es importante. Sí. No te voy a comentar, así breve, que eso también es importante, el hecho de que LA Knight, por tercer año consecutivo, llegue a Money in the Bank como uno de los favoritos y no gane el maletín, a lo mejor indica que WWE no lo ve como un luchador estelarista. Completamente, ¿eh? Seguramente sea por eso y ahí tienes toda la razón, y seguramente que LA Knight pues no esté preparado para ser campeón mundial, porque se le ve que por más que esté tan over con el público no tiene las cualidades que tiene un campeón mundial a priori. Entonces vemos que Seth Rollins era la mejor opción, las cosas como son, ha ganado en el Money in the Bank, va a ser un Money in the Bank, o sea, yo creo que es lo que le faltaba a esta facción, era un título o el maletín para asustar en cualquier momento, que de hecho lo hemos visto en Raw, o sea que veremos lo que acaba pasando con Seth Rollins. Yo creo que además ya no va a ir a por el campeonato de los pesos pesados, creo que tarde o temprano va a ir a lo mejor a por el campeonato de la WWE. Ojo esto que acabas de comentar, que es muy interesante, porque claro, hay que recordar que tú puedes tener el maletín de Money in the Bank durante todo un año, es decir, de Money in the Bank a Money in the Bank, y que al final John Cena, al terminar 2025, dejará WWE y por tanto saldrá de la compañía sin ser campeón. Y además, un hecho bastante importante es que Money in the Bank en el año 2026 será el 29 de agosto, es decir, que dentro de lo que cabe, y evidentemente no van a tardar un año en hacer el canjeo, pero que pueden intentar construir algo a largo plazo, y dependiendo de cómo se geste todo lo que tiene que ver con el campeonato de los pesos pesados, podría ir Seth Rollins a por el título de la WWE, porque eso además también ayudaría un poco a desencajar, por decirlo de alguna forma, a CM Punk de esta rivalidad con Seth Rollins, que lleva existiendo prácticamente desde que el de Chicago regresó en Survivor Series, y que yo creo que, evidentemente, tienen que seguir con esta historia, pero que el camino, especialmente de Punk, no se centre única y exclusivamente en Seth Rollins, y que sean un poquito más abiertos de mente e intenten colocarle otros rivales, como lo que han hecho con John Cena, de lo que hablaremos próximamente. En cualquier caso, me gusta Seth Rollins como Money in the Bank, y además tuvieron esa interacción con The Bloodline, que claro, ahora vamos a comentar también todas estas microhistorias que se fueron cerrando durante el combate, pero es que tuvieron el careo entre la facción de Seth Rollins, Bron Breakker y Bronson Reed contra The Bloodline. ¿Qué pasa? Que como ahora ya en The Bloodline son dos, porque son Jace y Mateo y solo Sikoa, porque Jacob Fatu se fue, esta opción de tener una lucha de 3 contra 3, que al final es una lucha de relleno, las cosas como son,
pero que podría ser interesante, acaba descartándose, porque, como ya he dicho, Jacob Fatu ya no es parte de The Bloodline. De hecho, esto a mí, todos sabemos que tarde o temprano iba a pasar, ¿eh? Lo de que Jacob Fatu se iba a ir del Bloodline. De hecho, yo pensaba, sinceramente, que iba a ser mucho antes, o que iba a ser de otra manera, porque yo incluso pensaba que quizás el que hiciera ese cambio, por así decirlo, fuese Solo Sikoa y que atacara a Jacob Fatu. Lo ha atacado indirectamente porque ha sido criticándolo y demás, que lo pilló Jacob Fatu hablando con Jace y Mateo. Claro, ahora, viendo que Jacob Fatu va a estar solo, por fin, por una parte, es el momento de que tenga un reinado verdadero y que ya no se centre en Solo Sikoa. Que por ese lado, perfecto. Ahora, no sé lo que va a pasar con Solo Sikoa, porque es un luchador que la verdad que últimamente está teniendo mucho más entretenimiento en los shows semanales y creo que es bastante más aprovechable, pero claro, al no tener nada fijo ahora mismo, no sé lo que va a pasar. Y es verdad que ha quedado ese frente cerrado, por así decirlo, de el stable de Seth Rollins contra The Bloodline. Así que ya tenemos algo cerrado. También parece que se va a cerrar, yo al menos no sé si va a ocurrir esto, pero parece que se va a cerrar también ese stable de Seth Rollins contra el... Bueno, no es un stable como tal, ¿no? Pero el grupo de Jey Uso, Sami Zayn y CM Punk, porque CM Punk se está yendo por otro lado. Así que no sé, realmente no... O sea, ahora te deja bastantes cosas abiertas que no sabemos cómo se van a solucionar. Y esto de decir que no sé si ayuda a WWE el hecho de tener tantos frentes abiertos, porque si luego no se saben cerrar del todo, pueden quedar muchas historias inconclusas. En cualquier caso, veremos qué hace Seth Rollins con el maletín y sobre todo, y más importante, cuánto le dura. Y si saltamos al main event de Money in the Bank, tenemos esa lucha en parejas entre Cody Rhodes y Jey Uso, que ganaron a John Cena y Logan Paul. Y además he de decirte una cosa, resultado sorprendente, ya no solo por el hecho de que ganen los face frente a los heels, sino por cómo acaba el combate, y es con Cody Rhodes haciéndole el pin a John Cena. Sí, lo decía yo antes, que claro, con las predicciones es que como tal yo sí que acerté el ganador de esto, pero no acerté ni a quién le iban a hacer el pin, porque al menos en mi mente todo apuntaba que iba a ser Logan Paul. Lo que pasa es que nadie esperaba que ocurriera lo que ocurrió al final. Es un combate que empezó lento, poco a poco fue mejorando. Yo creo que es bastante la sintonía que está siguiendo los combates de John Cena desde que tuvo el suyo en WrestleMania 41. Creo que han mejorado bastante los combates de Cena en comparación con ese combate con Cody Rhodes, aunque ya vemos que Cena está como está y lo tiene complicado para hacer una gran lucha. Al final, pues tiene una edad, es normal que le cueste mucho más, pero sí que estamos viendo una mejora. Y un combate que a mí me gustó por el hecho de que, pues a pesar de que empezara así de lento, tuvo sus momentos de muchos finishers, momentos de spots que obviamente pues no te los puede garantizar Cena más allá de empezar a hacer sus remates y demás, pero que tuvo un final inesperado, pero que está muy bien y que ahora comentaremos también porque ha sido como una tirada de cable, por así decirlo, de Triple H, lo de que regrese R-Truth. Sí, yo por comentar un poquito el tema de la lucha como tal, he de decirte que no es un combate que me llame la atención para nada. Se me hace un combate muy lento de ritmo, tal vez en los momentos en los que está Cody Rhodes, al final por frescura y por edad, sí que es un poco más dinámico, pero no es una lucha que me llame la atención. Y sobre todo, claro, el caos llega ya en la parte final del combate con ese moonsault de Logan Paul a Jey Uso en la mesa de los comentaristas, y sobre todo el regreso de R-Truth, que como bien decías, es una recogida de cable brutal por parte de WWE, que ahora te lo están vendiendo como un work, como que no, si todo esto estaba ya planeado, pero yo creo que no. Yo creo que Triple H se dio cuenta del error que había cometido al no renovar el contrato a R-Truth, que ahora ya tiene otra personalidad, ahora ya es Ron Killing, digamos que esa versión cómica de R-Truth parece que ya ha desaparecido, que ahora será el luchador más serio y que le darán un poco más de ascendencia, que también se lo estás dando a un luchador que ya es bastante veterano, pero que yo creo que siempre es una buena noticia
que se le haga caso a los fans, aunque sea, digamos, bajo esta premisa de que los fans estén un poco en modo, que se me entienda, ECW Why Not está en 2006 de o pasa lo que queremos o aquí se va a liar parda. Bueno, es que de hecho durante el combate, durante este main event, el público gritaba "We want truth", o sea que ha sido una exageración el cómo se ha volcado todo el público y toda la WWE, todos los seguidores, cómo nos hemos volcado con R-Truth, porque es que claro, nos parecía bastante injusto a todos el despido. Además, un luchador pues que siempre ha sido muy querido, ahora creo que lo es más aún, o sea que ojito lo que puede ocurrir en el futuro con R-Truth, además con este nuevo nombre y a priori parece que nuevo personaje de Ron Killings, así que con mucho cuidado cómo puede volver. Y bueno, volviendo a la lucha, claro, es que de hecho a R-Truth le cuesta el combate a John Cena, que parece que pues va a ganar Cena, le golpea con el cinturón a Cody, finalmente pues R-Truth aparece, golpea a Cena con su cinturón y Cody Rhodes acaba ganando el combate, en lo que parece que por fin puede ser el regreso de Cody Rhodes como campeón y que quizás tenga esa lucha con John Cena que todos estamos esperando para que vuelva a tener el campeonato en sus manos Cody Rhodes. Sí, lo que aquí también hay un problema y es que este combate te deja con... Bueno, más lo que pasó al día siguiente no, ayer. En Raw te deja John Cena con 3 frentes abiertos, porque tienes por un lado Cody Rhodes, que te ha hecho un pin, o sea que técnicamente si hubiera sido una lucha individual, John Cena hubiera perdido su cinturón. Por otro lado, tienes a CM Punk, que será el próximo retador al campeonato de John Cena, que evidentemente va a perder porque es una lucha de relleno, es lucha fanservice, lo que decíamos. Sí, en este tour de retiro de John Cena, pues enfréntale a todos sus antiguos rivales. Y también tiene un enfrentamiento con Logan Paul, porque durante el combate tienen sus más y sus menos. Es decir, se están encarando y por poco más olvidan la lucha en parejas y empiezan a llevarse una lucha individual John Cena y Logan Paul, que veremos si se acaban cruzando en el cuadrilátero. Por eso me da la sensación de que es una lucha que ha abierto más puertas de las que cierra. De hecho, ahora lo estaba pensando, no me acordaba de ese momento de pelea, entre comillas, de Cena con Logan Paul. Claro, de hecho ese combate es que a priori se tiene que dar, porque o sea, con lo que le está gustando a la WWE, que los luchadores grandes de la compañía luchen contra las superestrellas de fuera a priori, claro, lo normal realmente es que Logan Paul acabe luchando con John Cena tarde o temprano. De hecho, Logan Paul tuvo spots en el combate muy de lo que es de superestrella fuera del ring, porque tuvo ese momento de que iba a saltar con el dron en la mano y finalmente Cody Rhodes se lo lleva por delante. Claro, es una lucha que a priori le puede llamar mucho la atención a ese John Cena Logan Paul a la gente, entonces no me extrañaría que sí que la acabe teniendo. Y como tú dices, es que claro, esto tiene un problema porque tiene el frente abierto con Cody, que todo indica que pues es él el elegido, por así decirlo. Tiene el frente abierto con CM Punk, que claro, pues sí es una lucha más del Tour de Retiro, pues probablemente igual que la de Randy Orton, va a ser una lucha fanservice y más siendo en Arabia. Y ahora también tiene ese de Logan Paul, que yo no lo había pensado. No creo que tenga un cuarto frente abierto con R-Truth, que ya sería demasiado. Yo creo que R-Truth irá por otro lado. Pero sí que dejas a Cena con bastantes cosas que realmente recuerdo mucho la situación que estaba teniendo Jey Uso hasta hace horas realmente. Sí, pero también, bueno, mira, ahora que mencionas el nombre de Jey Uso, yo creo que vamos a saltar directamente a lo que pasó en Monday Night Raw. Antes de hacer este pequeño salto, si le tuvieras que poner una nota global a Money in the Bank con todo lo que comporta, ¿qué le pondrías? Yo quizá te diría un 6. Creo que tiene luchas interesantes, que para mí son el Money in the Bank masculino y el Becky contra Lyra. Tiene momentos interesantes en el opener, que es ese Money in the Bank femenino, a pesar de que la lucha me parezca más lenta. Algún momento interesante también en el main event, pero podía haber sido muchísimo mejor el show. El Dominic contra Octagon se tendría que trabajar muchísimo más. Entiendo que fue planeado de última hora, pero
no puedes planear de última hora una lucha para un Premium Live Event, a no ser que sea un caso excepcional como pasó en WrestleMania con Rey Mysterio, puede ocurrirte algo así, pero claro, no puede ser que no tengas quinta lucha planeada a priori. Y pues por lo demás, claro, con momentos que ha tenido algo más apagados, no me terminó de convencer, así que yo le doy un 6. No sé qué nota le das tú, pero yo 6. Aprueba bien, pero que tiene que mejorar. Yo compro bastante tu nota, ese 6, y además con los mismos argumentos de no hay nada malo más allá de la lucha. A ver, malo, la lucha de Dominic y Octagon, que al final es apresurado, pero tampoco hay nada que te haga recordar el evento de aquí a un mes. Y esto es una cosa que he leído bastante. Es decir, es un pay-per-view, bueno, Premium Live Event, que no va a pasar a la historia de WWE, ni para lo bueno, ni para lo malo. Lo que al final ha acabado tampoco sin pasar a la historia, y yo creo que es un reinado sin pena ni gloria, es el reinado de Jey Uso como campeón mundial de los pesos pesados. No sé hasta qué punto es cierto, pero parece que tal vez se lesionara durante la lucha en ese spot con Logan Paul. Pero el caso es que esta noche, en Monday Night Raw, Gunther ha sido coronado como el nuevo campeón mundial de los pesos pesados, derrotando a Jey Uso, que por cierto, y esto es importante mencionarlo, Jey Uso no se rinde. Jey Uso se desvanece, queda KO, y Gunther gana y es nuevo campeón. Sí, una sorpresa que yo no sé si alguien la podía esperar. O sea, yo creo que muchos lo deseábamos, que ganase Gunther para que vuelva a tener el reinado, que además es que a Gunther, o sea, lo tratan muchísimo mejor cuando tienen un cinturón en sus manos. Sin cinturón parece que la WWE no sepa manejarlo. Y ha conseguido volver a ganarle el título a Jey Uso, pero es algo que no pasaba, que no es lo normal. De hecho, te voy a decir una cosa, lo he leído antes. Es la primera vez desde 2021 que canjeó el Money in the Bank Biggie que un título mundial en WWE cambia de mano en un show semanal. Desde 2021, o sea, hace 4 años. Imagínate. Es algo rarísimo, realmente, que Gunther haya vuelto a ser campeón. Además, volviendo a derrotar a Jey Uso, no esperaba a nadie. Y además, de la manera que ha sido. Porque, bueno, vimos a Gunther en WrestleMania caer contra Jey Uso rindiéndose con su propia llave, con su propio candado, que era como, bueno, pues no nos parecía bien a nadie. Pero claro, viendo ahora, lo ha vuelto a hacer. Quizás la WWE lo puede vender ahora como un tropiezo que se pudo dar, pero el campeón sigue siendo el campeón. Y sigue estando igual, porque parece que la credibilidad de Gunther sigue siendo la misma. Sí, el problema es, claro, como ya perdió Gunther en WrestleMania y pierde de la forma que pierde, es que yo creo que ahora el personaje de Gunther tiene que remontar de alguna forma y ahora tienen que empezar a tener rivales de gran calibre e irlos derrotando de 1 a 1, porque es que el personaje de Gunther está en los suelos. Por más que haya ganado a Jey Uso, que insisto, yo creo que este resultado se da en contra de la voluntad de WWE por una lesión de Jey Uso. Si no, a mí no me cuadra que en 51 días, porque es que han sido 51 días prácticamente, 2 meses, un poquito menos tal vez, de Jey Uso como campeón. Ha tenido realmente una defensa exitosa, que fue contra Logan Paul en Saturday Night Main Event, porque también tuvo una lucha contra Rollins en un episodio de Monday Night Raw hace unas semanas, pero como la lucha acaba en descalificación así muy caótica, que prácticamente no la voy ni a contar, pero claro, al final todo este momento del JIT y toda la historia ha quedado un poco en tierra de nadie. Y otra cosa que me parece importante es que no ha aparecido nadie, no ha aparecido ni Goldberg, que se rumoreaba que podría aparecer para elaborar una rivalidad con Gunther de cara a SummerSlam, o a Night of Champions tal vez en Arabia, ni tampoco Mr. Money in the Bank, Seth Rollins. Sí, que además yo las tenía todas conmigo de que lo que iba a pasar esta noche era que íbamos a tener nuevo campeón, pero que iba a ser Seth Rollins, que iba a canjear sobre Jey Uso, o sea, que Jey Uso iba a retener y que cuando acabara el combate, pues que apareciera Seth Rollins por detrás, o incluso Bron Breakker o alguien del stable por detrás, que golpeara a Jey Uso y Seth Rollins canjeara y fuera el nuevo campeón.
Pero claro, esto nos ha dejado a todos bastante fríos. No lo esperábamos. De hecho, yo me he enterado ahora de lo que tú dices, de que Jey Uso parece que está lesionado, que no sé si es 100% cierto, pero si lo es, me cuadraría bastante porque, claro, no tiene demasiado sentido que, claro, lo tienes aquí apuntado, 51 días de reinado, que acabe el reinado de Jey Uso así, tan pronto, cuando el movimiento del JIT todavía sigue en auge, o sea, y todavía sigue muy over. Entonces yo pensaba que iba a seguir, y más aún es que no esperaba que se lo quitaran en un show semanal. Ojo, porque esto también deja frentes abiertos, al menos desde mi punto de vista, en que Gunther ahora puede tener un gran reinado o un buen reinado con rivales de verdad e ir derrotándolos uno a uno, porque ojo que el roster de Raw está lleno de rivales para Gunther, como AJ Styles, por ejemplo, que aunque ahora mismo esté yendo por el Intercontinental, a mí al menos me encantaría ver un AJ Styles contra Gunther, que es una lucha que de hecho íbamos a tener en el SmackDown de Barcelona, no lo tuvimos al final, pero que tarde o temprano para mí se tendría que dar. Sí, es una lucha en la que entiendo que Gunther debería retener. Es decir, ahora mismo, y ya centrándonos en el reinado de Gunther, tiene que tener, insisto, rivales de gran nombre y derrotarlos a todos, o sea, absolutamente todos. Es decir, se tiene que ir AJ Styles y tiene que perder. Tal vez tiene que ir CM Punk, no digo que tenga que ir el próximo, pero tiene que ir CM Punk y tiene que perder. Y todo esto para reforzar un poco el estatus de Gunther. Es decir, ahora tienes que hacer otra vez que el campeonato de los pesos pesados vuelva a tener importancia, y me fastidia porque hemos visto a Gunther como campeón intercontinental dar un reinado impresionante contra luchadores que al final, joder, son midcard, es decir, que no tienen estatus la mayoría de ser main eventer, de ser la cara de la compañía, y hemos visto que la construcción ha sido perfecta. Ahora me cuesta entender por qué esto no puede replicarse también con el campeonato mundial. Si es que tendría que tener más sentido todavía, sobre todo para hacer fuerte a tu campeón. Y otra cosa que también es importante, por favor, que no hagan que Gunther gane luchas por interferencias ajenas, porque es que eso me parece un pecado total y absoluto. No, es que además no le pega nada a Gunther, o sea, a otros campeones que quizás, mira, hasta a Dominic te diría que le pega, porque entiendo que son luchadores que no se ven tan dominantes, entonces vale que puedan necesitar interferencias, por más que estemos algo cansados de que Dominic siempre gane gracias a Liv Morgan. Aún así, es que Gunther no necesita interferencias de nadie. Gunther es capaz de derrotar él solo a alguien por todo, por el personaje que tiene y por lo que aparenta y por lo que es él como luchador. Entonces, para mí ahora es el momento de que Gunther tenga un gran reinado, igual que tuvo con el campeonato intercontinental, y ahora tiene que tener rivales grandes. Pues mira, estoy mirando el roster de Raw, AJ Styles y CM Punk para mí tienen que ser rivales suyos tarde o temprano. Finn Balor, si se marcha ya del Judgment Day o se marcha ya de la rivalidad de Dominic, puede ser un gran rival de Gunther. Una revancha con Sami Zayn, por ejemplo, puede estar bien, pero que esta vez sí que gane Gunther. No sé, tiene rivales posibles para tener un buen reinado y que la credibilidad de Gunther se vaya por las nubes. Sí, pero bueno, veremos qué tiene pensado WWE para el austríaco. Y otro de los nombres que hemos mencionado, que ya ha salido varias veces a lo largo de este podcast, es el de CM Punk. Un Punk que salió a confrontar a John Cena y con el que tendrá un combate en Night of Champions por el título de la WWE. Insistimos, creemos que no se va a coronar como campeón CM Punk, que es una lucha simplemente para tener también otro recuerdo de lo que ha sido la carrera de John Cena y uno de sus grandes oponentes, como lo fue el de Chicago, pero es también una lucha que, bueno, que emociona, que puede ser un poco como la que tuvo con Randy Orton. Al final es vivir del recuerdo, sí, pero que pueden dar una rivalidad muy interesante y que cuando al final se haga la valoración total de lo que sea desde ayer, o mejor dicho, esta madrugada, hasta el post-combate, que repasemos todo y que los aficionados quedemos satisfechos con el resultado. Sí, probablemente es para eso, o sea, por eso se pedía tanto que John Cena replicara luchas, por así decirlo,
con rivales que ha tenido en su carrera, que son muy míticos, tanto Randy Orton como CM Punk. Veremos si acaba teniendo con AJ Styles, que quizás es el que queda como un poco en incógnita, pero bueno, a mí es una rivalidad que me encanta que se vuelva a dar, ese John Cena CM Punk. Además, esta vez, como igual que pasó con Randy Orton, esta vez es al revés. Esta vez es John Cena el heel y CM Punk el face, aunque por momentos no lo parezcan, pero vaya, todo sí así. Y yo creo que además, o sea, a mí, sobre todo hoy, cuando ha pasado esta noche lo de la promo de CM Punk, digamos, sobre John Cena, hay momentos en los que se ve la cara de John Cena que como que no le queda bien ser heel, y yo creo que va a acabar su carrera como face. O sea, yo creo que tarde o temprano va a hacer el tour face. Seguramente, si pierde el título antes de irse, su última lucha será como face y ya veremos dónde es, pero tiene toda la pinta de que va a acabar como face. Sí, de eso yo creo que poquitas dudas deben quedar realmente. Pero claro, al final, y te lo digo seriamente, todo esto depende de una persona que ahora mismo no se le espera en pantalla, que es The Rock. The Rock, al final, que es una pieza clave en ese giro de guión en la vida de John Cena para hacerle un villano, pero que claro, si no vuelve a hacer acto de presencia, al final todo queda un poco con preguntas sin resolver. Y regresando a la rivalidad de CM Punk contra John Cena, evidentemente, insistimos, que es una lucha fanservice, sí, pero que tiene la posibilidad de ser la mejor lucha que tenga John Cena en este tour de retiro, porque de momento ha sido la que tuvo con Randy Orton, pero es que yo creo que con CM Punk también puede entenderse bastante bien, porque además recordamos que en Elimination Chamber ya tuvieron esa final de la cámara de la eliminación, en la que todo el mundo pensaba que CM Punk podría ganarla. Finalmente no fue así por la interferencia de Seth Rollins, pero que también es una parte de la historia que pueden recuperar de cara a esta rivalidad, más allá de, como decimos, ese tramo entre 2011 y 2013 en el que fueron prácticamente los que llevaron a cuestas toda la gran historia de WWE. Sí, de hecho, a ver, tiene toda la pinta de que esta lucha va a ser... O sea, yo creo que por cómo sigue CM Punk en el ring, que yo creo que sigue mejor que Randy Orton, que no sé si realmente deben estar ahí por edad. Yo creo que CM Punk es más joven, pero no debe sacarle muchos años Randy Orton a CM Punk. Entonces, yo creo que puede ser la lucha más interesante de John Cena en lo que le queda, porque a priori, pues, vaya, es que está muy bien construido todo desde Elimination Chamber, incluso, te diría que incluso desde Royal Rumble, que tienen como ese momento, por así decirlo, en el que aparece Roman Reigns, aparece John Cena, aparece Seth Rollins, y el siguiente en salir es CM Punk, que, claro, se forma como entre comillas, un fatal de 4 esquinas improvisado que empieza todo ahí. Luego en la cámara de la eliminación termina como termina, que además es pues, con esa interferencia de The Rock para que John Cena haga el tour heel frente a Cody Rhodes. Y bueno, ahora vuelve, digamos, la rivalidad, así que parece que se puede cerrar un poco, entre comillas, este ciclo, aunque lo más probable es que se cierre con victoria de John Cena, lo más probable, y lo seguro a priori, yo 95% diría que va a retener John Cena. Y yo te sumaría al 100%, porque John Cena, si tiene que perder su campeonato mundial, creo que no será contra CM Punk, sino más que nada por la situación de Punk. Pero bueno, en cualquier caso, este es un poco nuestra visión de todo lo que ha sido Money in the Bank y este par de apuntes de lo más destacado de Monday Night Raw. Así que después de haber hecho todo este análisis en profundidad del último Premium Live Event y de estos dos noticiones que nos ha dejado Monday Night Raw, nosotros nos vamos, pero como diría el maestro Héctor del Mar, volveremos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo aquí, en Reyes del Ring.